misterio de las pirámides. La civilización egipcia nació hace 5000 años del encuentro de un río, el Nilo, y de un astro, el Sol. Y fue en el punto donde se encuentran el eje norte-sur del curso del Nilo y el eje este-oeste del curso del Sol, donde se erigió la vertical de la Gran Pirámide, la tumba del faraón Kéope. La pirámide de Kéope fue, desde la antigüedad, una de las 7 maravillas del mundo. En la Edad Media se había olvidado que se trataba de una tumba y se creía que era un granero o un observatorio. La Gran Pirámide solo fue estudiada científicamente después de la campaña de Egipto de Napoleón Bonaparte en 1798. Los arqueólogos franceses y alemanes que actualmente investigan los vestigios de los primeros faraones nos revelan los conocimientos que han adquirido sobre la arquitectura y la civilización del período tinita y del Imperio Antiguo, que abarcaron gran parte del tercer milenio antes de nuestra era. Los palacios, las casas y la mayoría de los papiros escritos fueron destruidos muy pronto. El adobe y los materiales de origen vegetal que constituían la arquitectura popular de los egipcios desaparecieron hace miles de años. El único testimonio que subsiste son las piedras empleadas en las tumbas, las pirámides de los reyes y las reinas y las mastabas de los príncipes, princesas y nobles. Los constructores de las pirámides. Los primeros reyes, procedentes del sur de Egipto, conquistaron los pueblos del delta. Fijaron su residencia en Menfis, ciudad situada entre las dos tierras, punto de equilibrio entre el norte y el sur del país. Los faraones del período tinita y del Imperio Antiguo se sucedieron durante 6 dinastías y reinaron 8 siglos. Y fue durante la tercera dinastía, hacia el año 2700 antes de nuestra era, cuando el faraón Djoser recibió por tumba la primera pirámide escalonada, ideada por el arquitecto Imutes. En 1926, Jean-Philippe Loer, también arquitecto, descubrió la silueta de la pirámide escalonada y el recinto funerario del rey Djoser. Se trata de la primera construcción en piedra labrada de la historia de la arquitectura. Jean-Philippe Loer ha consagrado 60 años de su vida a la obra de su colega Imutes. A él se debe la reconstitución, a menudo piedra a piedra, del gigantesco complejo funerario que rodea la pirámide de Djoser. Lo más importante que había allí, más que la pirámide, al menos para mí, eran los monumentos del complejo que la rodeaban. Eso es lo que estudié con más detalle, más que la pirámide. Era aquella arquitectura sorprendente que surgía de la arena. Aquella arquitectura de piedra labrada y aparejada, la primera que se conoce en el mundo. Y aquellas primeras columnas, aquellas cosas tan diferentes de todo lo que se conocía del arte egipcio hasta entonces. Era un gran descubrimiento, ¿no le parece? A partir de algunos vestigios y unos pocos indicios, Jean-Philippe Loer ha sabido descifrar las intenciones de Imutes y recuperar las extraordinarias aportaciones del arquitecto. Las excavaciones nos descubrieron su nombre en la base de la estatua de Djoser,
hallada cerca de la columnata de entrada, en la terraza del muro del recinto, y en la parte izquierda de esta base se encuentra el nombre de Imutes con todos sus títulos personales. Descubrimos que era consejero del rey del Alto Egipto, tesorero del rey del Bajo Egipto, señor hereditario, sumo sacerdote de Heliópolis, en fin, poseía toda clase de títulos. Y además era el jefe de todos los escultores, tallistas, albañiles, etcétera, que trabajaban en los monumentos. Ahora estamos ante la pirámide que concibió, aunque lo que vemos no responde al proyecto inicial, ya que éste sufrió una serie de transformaciones. En su primer estado, este monumento solo comprendía lo que llamamos una mastaba, es decir, una construcción en forma de banco que es visible en la base de la pirámide. Aquí todavía se observa el revestimiento, forma una hendidura en la pirámide, la vemos allí abajo. Después, esta primera construcción fue ampliada ligeramente hacia el este. En este momento, Imutes se replanteó el proyecto. Se dio cuenta de que la importancia del monumento no guardaba relación con la amplitud del recinto, que tenía 15 hectáreas de superficie y unos 150 metros de longitud, y quiso hacer algo más espectacular. Entonces tuvo la idea, y yo creo que fue idea suya, de levantar una gigantesca escalera hacia el cielo para facilitar la ascensión del alma del rey a la morada de los dioses, es decir, a las estrellas, que eran consideradas las almas de los dioses y de los reyes. El panteón que acogió a la momia del rey Djoser está instalado en el fondo de un pozo excavado bajo la pirámide. Los egipcios eran más ricos que nosotros. Nosotros queremos tener un alma y un cuerpo. Los egipcios creían que además tenían el Ka, con un papel muy importante. Morían cuando su Ka les abandonaba. A menudo se ha dicho que era el principio vital, así pues seguía viviendo cerca del cuerpo. Por eso debían conservarlo, no podían permitir que se descompusiera, lo cual fue el origen de la momificación. Al principio no sabían muy bien cómo preservar la carne de la descomposición y dejaban de secar completamente el cadáver. Así pues, solo quedaba la piel sobre los huesos. Por encima del esqueleto modelaban una especie de muñeco de tela que reproducía el cuerpo. Recreaban la cara, modelaban la nariz y las orejas, pintaban los ojos y la cabellera. Hacían unas pequeñas orejas de tela perfectamente modeladas. Era extraordinario. Reconstruían todo el cuerpo, incluso los órganos genitales. No faltaban nada. Los dedos de las manos y de los pies. Cada dedo era remodelado y las uñas pintadas. Precisamente el pie de momia que encontré en la tumba de Djoser cuando tomé las medidas del interior era una momia hecha con esta técnica. En 1928, Jean-Philippe Loeg, entonces ayudante del arqueólogo inglés Cecil Firth, entró con él en la tumba sur del rey Djoser a 26 metros de profundidad, unos 4000 años después del paso del último saqueador. La verdadera entrada estaba bloqueada y allí estábamos con Firth. Los obreros intentaban abrir un paso, pero como Firth era un hombre muy corpulento, muy alto, de 1,85 m y aproximadamente 100 kilos de peso, necesitaba una abertura bastante grande para poder pasar. Y entonces me dijo, creo que usted puede entrar. Yo no puedo. Venga, pase y dígame qué hay dentro. Y así fue como entré antes que él. Llegué a un lugar donde había losetas azules y constaté que buena parte de ellas estaban en el suelo, rotas, puesto que se habían desprendido. Después pasé por una puerta situada a mano derecha y encontré una sala parecida en la que había estelas. Entonces grité, «¡Hay estelas! ¡Hay estelas del rey! ¡Y están aquí!».
Entonces los obreros redoblaron sus esfuerzos para agrandar la abertura en el muro. Al cabo de unos minutos, Firth llegó donde estaba yo. Y los dos examinamos de cerca las estelas y seguimos explorando las salas hasta que llegamos al final. Esta tumba, situada al sur del complejo funerario, no estaba destinada a acoger los restos del rey difunto. Es una copia reducida de la verdadera cámara funeraria que se encuentra debajo de la pirámide. Los aposentos funerarios del rey Djoser reproducían el interior y el exterior de su palacio en Memphis. Así, el principio vital del rey, el Ka, podía salir de la tumba, entrar en su morada terrenal y reencontrar allí su corte y sus familiares. Antes de la intervención de Imhotep, para construir palacios, casas y tumbas, se utilizaba como material básico el adobe, elaborado con limo del Nilo, y como armazón se empleaban troncos y ramas de árboles. En el complejo funerario del rey Djoser, la piedra labrada reemplazó al adobe y las vigas de madera, convirtiéndose en material destinado a la eternidad. Creo que la idea de Imhotep fue reproducir alrededor de este vasto complejo monumental de la pirámide escalonada el aspecto de los blancos muros de Memphis, que en cierta manera él petrificó, traspuso en piedra, de manera que permanecieran allí eternamente alrededor de la tumba de su rey Djoser. Un arquitecto que diseñara una pirámide escalonada debía inscribir su perfil en un triángulo. Y en un momento dado hubo un arquitecto que tuvo la idea de materializar este triángulo. Se dijo, así el alma podrá subir al cielo, a la morada de los dioses. Una pirámide lisa será una puerta directa y propicia para llegar a las estrellas del firmamento o al sol. Y a partir de aquel momento, todos construyeron este tipo de pirámides. La primera pirámide lisa fue ideada por los arquitectos del rey Snofru, que reinó unos 2600 años antes de nuestra era. Snofru fue el fundador de la cuarta dinastía, el padre de Kéope y el mayor constructor del Imperio Antiguo. Rainer Stadelmann, director del Instituto Alemán de Arqueología de El Cairo, excava y analiza, junto a su equipo, los vestigios de los monumentos levantados por este gran rey que se hizo construir por lo menos 3 pirámides.
Nos estamos acercando a Meidum, situado a unos 100 kilómetros al sur de Saqqara. Dejamos atrás la pirámide escalonada de Djoser. Estamos ante la pirámide de Snofru, primer faraón de la cuarta dinastía y al mismo tiempo el maestro de obras más importante del Imperio Antiguo. Snofru mandó construir en Meidum una primera pirámide escalonada de aproximadamente 85 metros de altura. Posteriormente construyó en Dashur una segunda pirámide llamada romboidal de 92 metros y, al final de su reinado, instaló su tumba en una verdadera pirámide que levantó también en Dashur. He aquí la primera bóveda en saledizo conocida en la historia de la arquitectura. Está formada por hiladas de piedra, cada una de las cuales sobresale ligeramente de la precedente a fin de reducir gradualmente el diámetro de la cubierta. Tan pronto como hubo terminado la gigantesca pirámide escalonada de Meidum, Snofru decidió, por motivos que todavía desconocemos, abandonar este emplazamiento e ir a la búsqueda de un nuevo lugar. Lo encontró en Dashur, donde inició la construcción de la pirámide romboidal con caras de pendiente muy pronunciada. Primero construyó la pirámide romboidal, que fue iniciada con caras de gran pendiente, y después concibió unas alas muy altas cubiertas con bóvedas en saledizo, lo que parece que provocó el abombamiento de los muros de estas alas. Esto seguramente fue motivo de preocupación, y Snofru no quiso saber nada de esta pirámide. Dijo: no quiero que mi momia quede aplastada aquí dentro. Ahora mismo me vais a construir otra pirámide. Entonces se propuso construir una pirámide que tuviera la misma altura que la otra, y por ello quiso terminar enseguida la precedente, para lo cual redujo mucho su pendiente. Cuando tomó esta decisión, la pirámide romboidal estaba más o menos a media altura. Redujeron la pendiente de esta pirámide y a la nueva le dieron la misma pendiente que a la parte superior de aquella. Pero para llegar a la misma altura tuvieron que dotarla de una base muy grande, con unas medidas intermedias entre las que tienen las pirámides de Kefren y de Kéope. Tras el fracaso del proyecto de la pirámide romboidal, y ya en el 10º año de su reinado, el rey Snofru mandó construir la tercera pirámide. Para ella adoptó un ángulo de inclinación menor, de 45 grados, lo que da a la obra un aire de gran armonía y serenidad. مبسوط بستفلو ليه حنقطع الحنجرة مالها عفياس نفرو يا هرمنا. Siempre se ha creído que para la construcción de la pirámide se empleó un ejército de cientos de miles de esclavos. Este motivo lo han reproducido los pintores del siglo XIX con gran colorido y dramatismo. Pero esto no es cierto. En realidad no fueron más de 25.000 los trabajadores y especialistas que participaron en la construcción. Para constatarlo basta con fijarse atentamente en el lugar de trabajo. Por razones de espacio, no podían ser más de 5.000 los trabajadores encargados de recibir las piedras.
Otros 5.000 las labraban, 5.000 trabajaban en las canteras para extraerlas y 5.000 más las transportaban. Quizá 3.000 en la orilla oeste del Nilo y 2.000 en la otra orilla. Para alimentar a toda esta gente, se necesitaba un pequeño ejército de ayudantes formado probablemente por otras 5.000 personas. Es difícil imaginar todo el pan que se tendría que hornear a diario y la cantidad de gansos, patos y terneras que se tendrían que matar y preparar. De eso se encargaba la gente que vivía en las ciudades de las pirámides y que trabajaban para los arquitectos, los maestros de obras y la corte. En ningún caso era todo el país el que estaba ocupado en la construcción de las pirámides, sino que se trataba de una cifra que no superaba el 1%. Era algo semejante a lo que sucedía con la construcción de nuestras grandes catedrales en la Edad Media. Durante la extracción de piedras en la cantera o durante la construcción de la pirámide se marcaron algunas fechas en los bloques. Y gracias a estas fechas sabemos que, contrariamente a lo que había dicho Heródoto, a lo que había oído decir y después había repetido, contrariamente a lo que habíamos creído hasta ahora, sabemos que no trabajaban en la construcción de las pirámides únicamente durante las inundaciones del Nilo, sino durante todo el año, porque en estas marcas tenemos todas las estaciones del año egipcio, las 3 estaciones, y todos los meses de estas estaciones, incluso algunos días. Este es el signo del mes, el tercer mes de la estación de las inundaciones, Shemu en egipcio antiguo, día cuarto. Por desgracia ha desaparecido el año, pero tenemos otras piedras que hemos guardado para que no se pierdan, en las que el año se ha conservado. Por ello, además de fechas de estaciones, de días y de meses, como la que nos proporciona este bloque, podemos conocer también fechas del reinado del faraón. De esta manera sabemos que la pirámide se empezó en el año 30 del reinado de Snofru y que fue terminada aproximadamente en el año 47 o 48, o sea que tardaron unos 17 años en acabarla. Ahora salimos de la primera cámara funeraria y pasamos a la segunda. Y aquí está la tercera cámara, donde se encontraba el cuerpo del rey. Se trata de un amplio espacio cubierto con una preciosa bóveda de unos 15 metros de altura. En esta sala se encontraba la momia del rey Snofru. He aquí su bóveda celeste.
Dies ist das Himmelsgewölbe de Snofru. Los obreros que trabajaban en la obra llegaban cada mañana, a través del desierto occidental, a un valle no muy alejado de la pirámide y próximo a las canteras, de donde extraían la piedra dura del interior, la que forma el cuerpo de la pirámide. En cambio, el lugar en el que estamos ahora es el taller donde trabajaban los obreros especializados, los arquitectos, los maestros de obras y seguramente los jefes de los escultores. Estos llegaban cada mañana de la ciudad de las pirámides, en el valle, para organizar el trabajo. Mientras los arquitectos discutían alrededor de una maqueta, de un plano o de un modelo de la pirámide, en el mismo taller se realizaban otros trabajos. Estaba el escultor jefe que se había instalado en este despacho. También estaban los hornos para hacer la vajilla funeraria, y allí la mayor parte del lado occidental estaba ocupada por los almacenes de los que podemos ver los restos de los muros. Eran unos almacenes muy grandes y en ellos se guardaba el material que utilizaban los arquitectos y los escultores, sus herramientas, la madera, las vigas empleadas por los obreros. Es fácil imaginar cómo funcionaba el almacén. El maestro de obras estaría sentado allí y un capataz que llegaría corriendo le diría: necesitamos tal tipo de madera de 12 agujeros para indicar cuántos codos debía medir la madera. Los hornos se utilizaban también para reparar los martillos, las herramientas de cobre que necesitaban reparaciones constantes. Y para afilar los cinceles de cobre y todas las herramientas. Aquí hemos hallado pequeños restos de cobre. Y además de estas herramientas de cobre, que endurecían con métodos propios, hemos encontrado en varios lugares martillos de piedra, grandes martillos de piedra. Y a partir de los fragmentos de granito que hemos hallado diseminados por todas partes, creemos que aquí también se realizaba el pulido, el último repaso de las estatuas que después habían de instalarse en el templo funerario o alrededor de la pirámide. La ciudad de las pirámides de Snofru estaba aquí, junto a las tierras fértiles, a la orilla de un lago que servía de puerto. Esta ciudad todavía no se ha excavado. La conocemos gracias a un decreto real en el que se estipulaban los privilegios de sus habitantes, entre los que se encontraban príncipes, miembros de la familia real y altos dignatarios con sus sirvientes. Se trataba de una clase privilegiada, puesto que los habitantes de la ciudad de las pirámides estaban exentos de pagar impuestos en especies. Ni tan solo la policía tenía poder en esta ciudad. Sus habitantes no estaban obligados a la prestación de trabajo personal, aunque, a cambio, debían realizar actos de culto en los templos funerarios reales, como, por ejemplo, llevar ofrendas, cantar, rezar y ocuparse de la limpieza y de la vigilancia. Y he aquí la edad de oro de las pirámides, Kéope, Kefren y Micerino. La gran pirámide de Kéope era, antes de la época de las catedrales, el mayor monumento jamás construido. 230 metros de lado, 146 metros de altura y 220 hiladas de piedra. En total, 6.500.000 toneladas y una cámara funeraria situada a unos 50 metros de altura en el cuerpo de la pirámide.
Ahora estamos en el lugar más impresionante de la pirámide. ¿Cómo fue construido? Esta gran galería tiene una longitud de unos 49 metros y una altura de 11. El sarcófago del rey pasó por la gran galería para llegar a su destino, la tercera cámara funeraria, que fue cerrada para siempre. Por fin llegamos a la cámara funeraria de Kéope. Es un lugar único. El faraón estuvo enterrado en este sarcófago. Es algo sorprendente. Uno se pregunta cómo fue posible llevar a cabo esta construcción. Uno intenta imaginarlo. Se dice que los hombres temen al tiempo, pero que el tiempo teme a las pirámides. Para su cámara funeraria, Kéope abandonó la bóveda ensaledizo a favor de un techo plano, más frágil. Y para protegerla del peso de la pirámide, los arquitectos construyeron encima 5 cámaras superpuestas llamadas cámaras de descarga. La última la cubrieron con grandes losas de piedra caliza dispuestas en ángulo. Sin embargo, las cámaras de descarga, de granito, se resquebrajaron durante la construcción. En lo que se refiere a la tercera cámara funeraria, creo que abusaron de la resistencia del granito. Creyeron que con el granito no era necesario tomar precauciones, que podían emplearlo como vigas sin problemas, pero al final las vigas se resquebrajaron. Pensaron que con el granito no debían preocuparse de nada, pero la realidad es que el granito es menos homogéneo que la piedra caliza. Es muy duro, pero ante la flexión los resultados no son nada extraordinarios. Lo que sí es extraordinario es que en la pirámide de Kéope se encuentran todos los sistemas de construcción de la época. Hay una bóveda en saledizo en la gran galería, una cámara cubierta por vigas de granito y otra cámara cubierta nuevamente por una bóveda en saledizo. En un momento dado renunciaron a las vigas de granito que se habían resquebrajado en las cámaras de descarga situadas sobre la cámara funeraria y volvieron al sistema que ya habían aplicado en la galería de ingreso de la pirámide, el sistema de bóveda en saledizo. ¿Por qué cree que abandonaron la primera cámara subterránea? Se plantea ahora una pregunta milenaria. ¿Cómo se izaron los 2.700.000 bloques de piedra sobre 220 hiladas durante la construcción de la pirámide de Kéope hasta llegar a 146 metros de altura? El misterio persiste desde la antigüedad. Entre la teoría de Heródoto, según la cual utilizaban pequeñas máquinas de madera, y la de Diodoro de Sicilia, que creía que empleaban rampas, usted ha elegido la teoría de Diodoro de Sicilia. Pero usted hace su propio razonamiento, ¿verdad? Creo que con unas pequeñas máquinas de madera no hubiera sido posible levantar aquellos bloques enormes. Quizá podrían haber servido para pirámides pequeñas o para las construcciones de la sexta dinastía, tal vez. No para el revestimiento, sino para las otras piedras, tal vez. Sin embargo, no para una pirámide como la de Kéope. Considero imposible levantar unos bloques de granito que pesaban 70 toneladas con estas máquinas. Si no lo cree, debe pensar que Diodoro de Sicilia estaba en lo cierto cuando decía que las pirámides se construyeron gracias a enormes rampas de tierra. Él dice de tierra. No creo que pudiera hacerse de ninguna otra manera, la verdad. En todos los bajorrelieves en los que aparecen transportes de cargas pesadas pueden verse trineos y cosas parecidas. No creo que pudieran haber inventado nada diferente para las pirámides. Nunca se dijo que se construyeran pirámides. Tenemos pequeños y grandes arquitectos, pero ellos nunca dicen, yo he construido, yo he trabajado en la pirámide. Nada, nunca. Esto es lo normal.
Sabe, existe la experiencia que tuvo lugar en Karnak con una gran piedra. Tenían que desplazar un importante bloque de 7 toneladas, creo. Habían reunido 70 obreros para tirar, creo, o algo así. Era en un terreno llano, pero lo habían mojado. Habían puesto barro, limo del Nilo y lo habían mojado. Dijeron, tirad. Tiraron y cayeron todos al suelo mientras el bloque salía a toda velocidad. Redujeron los hombres a la mitad, lo mismo. Al final constataron que un solo hombre podía tirar de 1 tonelada. Pero a medida que la inclinación de la rampa aumenta, el peso de la piedra también aumenta, ¿no es cierto? Sí, pero los egipcios utilizaron las rampas muy pronto y ensayaron qué rampa les convenía más para arrastrar los bloques. Sobre todo en la Gran Pirámide, que tenían que subir a 145 metros. Sí, es enorme. pero estos grandes bloques no se subían a 145 metros. Los bloques de las cámaras de descarga situadas encima de la cámara funeraria de Kéope se encuentran a 60 o a 55 metros. No lo recuerdo exactamente. Y las enormes losas inclinadas también. Por su parte, el techo de la cámara funeraria de Kéope está a 45 metros de altura. Y en las otras pirámides ni siquiera es así. En la de Kefren, la cámara y los techos inclinados están a ras del suelo. El gran problema es la pirámide de Kéope. Sí, es ahí donde está el problema. Las otras... Si resolvemos el problema de la pirámide de Kéope, lo habremos resuelto todo. Después de la muerte de su medio hermano, Didufri, Kefren sucedió a Kéope y se hizo construir una pirámide casi tan grande como la de su padre. En la pirámide de Kefren, la cámara funeraria se encuentra a ras del suelo, no por debajo, sino exactamente en la base de la pirámide, es decir, del edificio, para que éste pueda aspirar al difunto y llevarlo a la morada de los dioses. Esta situación simplificó mucho las cosas, ya que bastaba con desplazar los enormes bloques de la bóveda en saledizo a nivel del suelo, y en esta situación eran muy fáciles de colocar. No se planteaba el problema de subir las piedras por la pirámide. Por último, Micerino se mostró mucho más prudente y partió de una base mucho menor. Así, su pirámide tiene una 10ª parte del volumen de la de Kéope. Después de Micerino, asistimos a una ruptura dinástica. Una leyenda cuenta el nacimiento milagroso de los 3 primeros reyes de la quinta dinastía, Userkaf, Sahurré y Neferirkarré. Las pirámides de la quinta dinastía conservan el volumen adoptado por Micerino, lo que reducía el tiempo de construcción. Por el contrario, los nuevos reyes construyeron vastos y bellos templos. Hay, como en la dinastía precedente, un templo bajo, a la altura del valle, con un puerto y un embarcadero unido al Nilo por un canal. Una calzada ascendente conduce a un templo alto, el templo funerario, que es el lugar de culto al rey difunto. En este caos puede verse la gran variedad de materiales empleados. Suelo de gres oscuro para los patios y los pasillos. Suelo de alabastro claro para el santuario. El granito rojo de Asuán se reservaba para los marcos de las puertas y las elegantes columnas palmiformes. Los cartuchos y los títulos reales estaban grabados y coloreados con tierra verde de malaquita.
Se creía que no figuraba ningún texto en los muros interiores de las pirámides hasta el día en que, en 1880, un joven arqueólogo francés, Gaston Maspegot, descubrió un fragmento con inscripciones en los escombros de una pirámide de la Sexta Dinastía. El patrón de este joven era Auguste Mariette, que desde el año 1860 realizaba excavaciones en la necrópolis de Saqqara. En su lecho de muerte, en el mes de enero de 1880, Mariette sostenía que su experiencia le permitía afirmar que las pirámides no tenían textos y, de hecho, hasta entonces no se habían hallado textos en ninguna pirámide. Maspegot demostró lo contrario y así, unas horas antes de morir, Mariette tuvo que confesar que, efectivamente, había pirámides con textos. Hay un texto que se repite siempre, y siempre en el mismo lugar. Es el texto inicial, el texto fundamental, el texto de las pirámides, que dice: «Oh faraón, no te has ido muerto, te has ido vivo». Lo cual significa que estas construcciones sorprendentes que son las pirámides tienen su razón de ser en esta frase grabada en el interior de la cámara funeraria, muy cerca del cuerpo del rey, y que, en resumidas cuentas, asegura al faraón el paso a la eternidad, un paso dado en vida, ya que se ha marchado vivo. La Sexta Dinastía empezó con Otoes. A Otoes le sucedieron Fiope I, Merenré y seguidamente Fiope II. Y después tuvo lugar la brutal caída del Imperio Antiguo, una caída que los historiadores aún encuentran muy difícil de comprender y explicar. Desde 1963, la misión arqueológica francesa de Saqqara realiza excavaciones y restaura las ruinas de las pirámides con textos de la sexta y última dinastía del Imperio Antiguo. Con otros investigadores geofísicos, Audran Labrousse descubrió entre 1988 y 1989 4 pirámides de reinas que estaban escondidas debajo de 9 metros de escombros alrededor del recinto del rey Fiope I. Se han podido identificar 3 de las esposas del faraón. Esta mañana hemos encontrado el exterior del sarcófago. Lo hemos descubierto bajo estos enormes bloques del techo que habían caído sobre el sarcófago y lo protegían. La tapa del sarcófago ha desaparecido. Así pues, el sarcófago seguramente estará vacío. Así es, aquí vemos, está todo tan estropeado. Vemos regueros en las paredes laterales del sarcófago y es tan dramático. De hecho, son los productos resinosos de la momia de la reina que en el momento del pillaje fue rota y esparcida por todas partes. La resina se escurrió hacia el interior del sarcófago. Puede decirse que esto es todo lo que queda de la reina. Aquí, en la cámara funeraria de la pirámide de Merenré, tenemos un ejemplo espléndido de policromía, pero también una lección de arquitectura, ya que aquí asistimos a la culminación de la búsqueda que empezó en la tercera dinastía para evitar que la masa de la pirámide aplastara el sarcófago. Este era el gran problema de los arquitectos: cómo vaciar la pirámide, colocar el sarcófago y desviar la fuerza descendiente, la fuerza de la gravedad, apartándola del sarcófago para protegerlo. Hubo sucesivos intentos. En la pirámide de Djoser, un pozo.
En las de Dashur, una bóveda en saledizo, y en la de Kéope aparece por primera vez la cubierta de dos vertientes que vemos a nuestro alrededor. Aquí se ve claramente cómo se realizó. Se trata de que el techo reciba el peso de la pirámide y lo desvíe del sarcófago. Para ello, utilizaron estos enormes bloques que nos rodean. Y se ve cómo, en lugar de descansar sobre los muros de la cámara, se hunden detrás del muro para llegar a esas enormes masas de obra que vemos y que las reciben sobre esta hendidura, de manera que puedan bloquearlas. Ahora estamos a cielo abierto y, a pesar de ello, en el corazón de la pirámide, encima del sarcófago de Fiope I. ¿Qué es esta cubierta? Pues son 3 niveles de bloques dispuestos en forma de V invertida que apartan el peso de la cámara del sarcófago. Vemos la primera capa, la segunda capa y aquí el último bloque. Lo extraordinario es que los egipcios se plantearon conseguir una excepcional seguridad. Cada bloque es independiente. Así, este vacío que vemos entre las diversas capas es una medida de seguridad. Si la tercera capa se resquebraja, será la segunda capa, o la primera la que soportará la carga. Estos bloques son enormes. Cada uno pesa entre 60 y 65 toneladas, y hay 3 capas. Y estas 3 capas sumadas pesarían 3.500 toneladas. Y es esta enorme estructura la que protege el sarcófago del rey de ser aplastado por la masa colosal de la pirámide. Las pirámides de la Sexta Dinastía fueron brutalmente saqueadas, privadas de casi todas sus piedras, hundidas por el pillaje de los bloques de su estructura. Pero el estado ruinoso de estas canteras arqueológicas ha contribuido, paradójicamente, a formar un excepcional museo al aire libre. Permite ver en sección las etapas de la construcción y las intenciones de los constructores de las pirámides. ¿Qué veremos, pues? Pues veremos cómo se construía una pirámide en la época de la Sexta Dinastía, con su paramento hecho con una bella piedra caliza dorada. Veremos cómo este paramento se apoya y es sostenido por detrás por unas piedras que se llaman backing stones, o piedras de apoyo. Y veremos cómo todo el conjunto descansa en una masa formada por piedras pequeñas, unidas simplemente con mortero de barro. ¿Cómo se construyó, pues, la pirámide? Bien, no se construyó por etapas, como podría pensarse, sino en planos horizontales. Se construía al mismo tiempo el paramento, las backing stones y la masa, de manera que se alzaban horizontalmente, hilada por hilada. Y muy a menudo en pirámides con el paramento destruido, como la de detrás de nosotros, la pirámide de Fiope I, se ven solo las backing stones, y son ellas las que sugieren la forma de la pirámide cuando el paramento ha desaparecido completamente. Ahora entramos en la cámara funeraria en ruinas de la pirámide de una de las esposas de Fiope I. ¿Qué encontraremos? Pues encontraremos la eternidad de los ejes de la composición. En la pirámide de la reina encontramos los mismos ejes que en la pirámide del rey. El eje norte-sur, evidentemente, el eje del Nilo, y el eje este-oeste, que siempre corresponde al curso del sol. ¿Qué hay detrás de mí? Pues está la entrada de la pirámide, donde aún se conserva una de las grandes piedras de cierre. Y al llegar al cruce de los dos ejes, bajo la cúspide de la pirámide, descubrimos el eje oeste a mi derecha, el eje de los muertos. Es el eje del sol poniente y el lugar donde se colocaba el sarcófago. Enfrente, al otro lado, a mi izquierda, encontramos el eje del este, el eje del sol naciente, el eje de los vivos. Y es allí donde se situaba un pequeño almacén donde se guardaba, para que la reina sobreviviera en la eternidad, un bonito mobiliario funerario y los objetos necesarios para su vida cotidiana en el más allá.
La ventaja del estado ruinoso del enterramiento es que la pirámide, que estaría encima de nosotros, ha desaparecido. Nos encontramos en un espacio a cielo abierto, y este espacio era exactamente la cámara funeraria donde estaba la tumba de la reina. Esto nos permite asistir al nacimiento de la construcción de la pirámide desde su primera fosa. Esta fosa, para evitar los desprendimientos, estaba revestida con muros de soporte. De esta manera, se podía trabajar en las salas funerarias del interior de la pirámide y, al mismo tiempo, empezar la edificación del exterior de la pirámide. Finalmente, todas las investigaciones emprendidas desde Djoser, todo el poder de la cuarta dinastía, toda la riqueza decorativa y toda la sensualidad de formas y de materiales se encuentran sintetizadas aquí, en esta arquitectura. Se sabe que en la pirámide de Onos, con la invención del texto, se reforzó de manera extraordinaria esta arquitectura, y allí se encontró, finalmente, la solución deseada para asegurar la eternidad al faraón. Esta unión de texto y arquitectura es lo mejor que los egipcios del Imperio Antiguo encontraron para asegurar la supervivencia del faraón. ¿Qué sucedió después? Pues que no se cambió una fórmula que funcionaba, y la fórmula de una pirámide con textos funerarios en un complejo gigantesco se convirtió en repetitiva. Y tal vez es aquí donde se puede adivinar un agotamiento de las formas, un agotamiento de las investigaciones, y la sexta dinastía se ve condenada a repetirse, sin creatividad, sin ideas nuevas, puesto que las que ha tenido han triunfado. Y, paradójicamente, es en este triunfo donde empezará la decadencia. Este país está disminuido, ya que quienes lo dirigen son muchos. Es un país despojado de sus riquezas, pero los impuestos son elevados. El grano es poco abundante, pero el celemín es grande y se mide hasta que desborda. Re se separará de los hombres. Brillará solo una hora y no se sabrá cuándo es mediodía. Ya no se podrá distinguir la sombra. Te describo el país como si describiera un enfermo. Aquel que tenía el brazo débil será un hombre poderoso. Se saludará al que antes tenía que saludar. Se vivirá en la necrópolis. Será el hombre miserable el que comerá los panes de las ofrendas. Heliópolis, el lugar del nacimiento de los dioses, ya no existirá. Entonces llegará un rey del sur. El misterio de las pirámides. El rey Narmer, llegado de Tinis en el sur, tocado con la corona blanca del Alto Egipto y acompañado de su portasandalias, golpea a un enemigo del Bajo Egipto. Horus,
el dios halcón, protector del rey, perdona a un prisionero que, con un ramo de papiro, simboliza los pueblos del delta. La victoria de Narmer es total. El rey, tocado ahora con la corona roja del Bajo Egipto y escoltado por sus portaestandartes, se acerca al templo de Horus para reafirmar su victoria sobre los pueblos del norte, simbolizados aquí por estos cuerpos decapitados. La unificación de Egipto tuvo lugar 3000 años antes de nuestra era. Los reyes del doble país establecieron su residencia en Memphis. Conocían la escritura e inventaron la irrigación. Poco después nacía el Imperio Antiguo. La época de las pirámides. Al principio, las pirámides eran mudas. Hacia el final del Imperio Antiguo, unos 2300 años antes de nuestra era, aparecieron textos grabados en los muros de las cámaras funerarias reales. Jean Leclon, especialista en estos textos, nos recuerda su función. Para comprender el significado de los textos de las pirámides, nos es muy útil una fórmula que se encuentra grabada en todas ellas, que es la siguiente. Oh faraón, no te has sido muerto, te has sido vivo. Es decir, que la vida, la permanencia, la inmortalidad es afirmada constantemente en estos textos. De hecho, hay varias maneras de irse. Puede hacerlo acostado en su sarcófago, orientado hacia el oeste para partir en esta dirección. Es una forma de buscar la eternidad. Se convierte en un Osiris, es decir, en el rey de esas sombras difusas, que son los muertos, a los que se llama, magnificándolos como siempre, los luminosos. Son las almas que se encuentran allí para toda la eternidad y que recrearán la corte del faraón. Un faraón que estará, con su cetro y sus coronas, en su trono de gloria. Esta es la eternidad osiríaca. Debe decirse que de los textos de las pirámides se deduce que esto no es lo que prefiere el faraón. Está acostado en el sarcófago, mirando hacia el este. En el este, cada mañana se produce algo glorioso, el nacimiento del sol. Y lo que desea el faraón es subir a la barca del sol. Cuando puede instalarse en el trono con el dios Sol, Re, lo hace encantado, pero a veces es más humilde en sus deseos. Pide, por ejemplo, ser marinero de la barca solar. Si la barca se llena de agua, achicará y remará. Está dispuesto a todo para sobrevivir y alcanzar el cielo. Pero sabe muy bien que, por la noche, volverá a encontrarse en el occidente, el país de los muertos. Es una situación diferente. Sabe que debe cruzar este país con el mínimo daño posible y después resurgir por la mañana en el horizonte. Esta es la eternidad solar. Así, hay una eternidad osiríaca en el país de los muertos y una eternidad solar en el cielo, y en el cielo puede hacer otra cosa. Abandona su sarcófago, se dirige a la anticámara y allí gira 90 grados y se vuelve hacia el norte. Entonces va hacia el túnel por el que entró en el reino de los muertos. Asciende por el túnel y, como la pendiente es de unos 28 o 30 grados, se encontrará en la zona que llamamos de la estrella polar, aunque esto no era exacto en su época. En esta zona están las estrellas que giran sin cesar. Son las estrellas que no perecen, que son infatigables, que giran continuamente alrededor del eje del mundo. Todo el techo de este pasillo, de esta cámara, está constelado de estrellas, estrellas imperecederas, entre las cuales quiere alcanzar la eternidad.
Lo extraordinario de estos textos escritos en las pirámides es que constituyen la más antigua composición funeraria de la humanidad, y lo más sorprendente es su fulgurante belleza. Son textos breves, sentencias a menudo enigmáticas, que de manera muy lírica describen, o mejor, desean un destino glorioso al faraón en el otro mundo. En todo ello no hay nada biográfico, nada anecdótico. Lo principal es que el faraón viva eternamente, es decir, según nuestra perspectiva, que renazca. Los textos de las pirámides son un compendio de fórmulas de varias procedencias y de diversa naturaleza. Pueden ser pequeñas plegarias o pequeños himnos, y también consejos de orden práctico del estilo «vigila cuando pases por tal lugar», pero siempre están destinados a ayudar al faraón a alcanzar el más allá. Pueden expresar deseos, como por ejemplo aquí, hay una fórmula muy sencilla. Pepipu en Metec, Fiope, que tú no mueras. Se cierra la frase con lo que llamamos el signo del castillo. Y empieza otra con este signo, Eloyet Medú. Que se abran para ti las puertas del cielo. Que se abran para ti las puertas, con dos batientes, del Kebeyú. O sea, del paraíso, con la idea del frescor evocada por esta jarra de la que sale un chorro de agua. Se puede adivinar que algo va a suceder, que algo cambia, que los tiempos están un poco revueltos. Primero, por la necesidad de escribir estos textos en las pirámides, que hasta entonces habían figurado en papiros y que debían leerse en el funeral, pero que nunca se había sentido la necesidad de transcribirlos en los muros de la tumba. Después puede constatarse que algunos signos desaparecen, que son sistemáticamente suprimidos de los relieves. En primer lugar, el principal es el animal que representa al dios Set, que sirve para escribir su nombre, al que le niegan la posibilidad de figurar en ciertas pirámides. El dios Set es el dios de los problemas, el dios del desorden, el dios de lo que no es normal, de la anormalidad. Por ello, el hecho de suprimirlo significa reconocer que algo va mal, que hay inquietud. Por otro lado, en algunas pirámides se constata que ciertos animales, necesarios para este sistema de escritura, serán representados grabados y después serán alterados con yeso, modificando su parte posterior. También esto probablemente traduce una cierta inquietud. ¿El alfabeto? Quizá el término alfabeto no sea el más apropiado. Digamos, el conjunto de los jeroglíficos utilizados tiene una gran cantidad de signos que evolucionan y que en general son magníficos. Los egipcios son unos notables dibujantes de animales. Es un verdadero placer pasearse y observar los relieves. Las aves están vivas y son todas diferentes. No son caracteres de imprenta que se repitan exactamente. La fantasía del escultor es lo que hace que una ave parezca más viva que otra. Todos los textos fueron pintados en verde, de un verde que, a primera vista, es un color como cualquier otro, pero no lo es para un egiptólogo. Para un egiptólogo, la palabra que define este color es huash, y huash es también el nombre del papiro. Es decir, el faraón, gracias a este color verde, adquirirá un vigor eterno. Además, hay diversos pasajes en los que afirma su potencia sexual, su voluntad de vivir, su necesidad de beber, de comer, de estar totalmente vivo.
Fiope y Osiris, tu madre Nut se ha tumbado sobre ti. Te protege contra todo mal. Impide que te falte nada. Vuelve a colocarte la cabeza, recoge tus huesos, reúne tus miembros, devuelve tu corazón al cuerpo. Eres puro, tu alma es pura, tu poder es puro. Tu madre ha venido a ti, la gran protectora ha venido a ti. Ella te purifica. Oh, Fiope, despierta, levántate, ponte de pie. El nacimiento del mundo es muy importante para los egipcios. Para saber cómo se constituyó el universo, generalmente se habla de un huevo o una vegetación que apareció sobre una colina primigenia. ¿Qué significa una colina primigenia? Tenemos el río y el río cabrillea. En un lugar del río, de repente, se ve que pasa algo. Yo quedé muy sorprendido mirando el Nilo cuando vi unos pájaros que caminaban sobre el agua. Es sorprendente ver a los pájaros caminando sobre el agua. Y después de 2 o 3 días me di cuenta de que se había formado una colina con el limo que se había sedimentado. Y, naturalmente, sobre este limo nació la vida y llegamos al huevo. Los egipcios hablan a menudo del gran cacareador. El gran cacareador era un pájaro primigenio. ¿Qué fue primero, el huevo o el pájaro? Los egipcios no resolvieron el problema, como tampoco lo hemos resuelto nosotros. El pensamiento egipcio está muy alejado del nuestro. Se acerca mucho más al pensamiento africano, por ejemplo, que al pensamiento moderno, cuyas bases están en el pensamiento griego. Es decir, para nosotros cartesianos, hijos de Aristóteles, A es A y B es B. Para los egipcios, sin embargo, podía haber una gran cantidad de dioses que no eran más que manifestaciones. Los egipcios no creyeron jamás que tal dios era el único dios. Es el principio divino, que se concreta según el lugar y según la función. Por ejemplo, en Tebas es Amón, en otro lugar será Re y en otro Ptah. Asimismo, si quiero un dios que represente la creación en sí misma, también elijo a Ptah. Si quiero el dios de la sabiduría, por ejemplo, elijo al dios Tot, etc. Esto solo son maneras de expresarse. Si quiero representar al dios Tot, puedo hacerlo mediante un pájaro, el ibis, pero también mediante un babuino. Pero Tot no es ni un ibis ni un babuino, sino una manera de manifestar la divinidad. Por consiguiente, podemos pensar en una cadena de correspondencias que une a todo el mundo y así se forma una red que constituye el universo para los antiguos egipcios. Naturalmente, el mundo de los dioses es un mundo privilegiado. Un mundo que no es estático. Por ejemplo, fijémonos en Osiris. Osiris murió a manos de su hermano, el dios Set. El dios Set es un dios muy interesante porque suele decirse que es el dios del mal. Pero no es tanto el dios del mal como un dios que toma a su cargo todo lo que en la creación no está bien ordenado. Representa todo lo que nos sigue la norma. Es el dios de lo anormal. Pero es un dios necesario, ya que el mundo sería enormemente estático si solo existiera la normalidad. Era un universo diferente del nuestro, proyectado al futuro, porque los egipcios, en aquella mutación sorprendente que tuvo lugar en el 4º milenio, en el año 3100 aproximadamente, tenían el fuerte convencimiento de que entonces el mundo de los dioses estaba sobre la tierra.
Por consiguiente, lo que debía hacerse era restablecer la perfección de los comienzos. No había que ir hacia un futuro mejor, sino volver a los inicios. Así pues, si se busca el origen de todo eso, se comprende que fue una civilización basada en la piedra. Con la piedra, en los inicios, se hicieron muy bellas construcciones. Quedó demostrado con Djoser, con Imhotep y con su gran complejo funerario como primera creación. No se podía hacer mejor. Por el contrario, en las civilizaciones del primer milenio y en las civilizaciones del metal hay unos procedimientos nuevos. Son civilizaciones orientadas al futuro. Por consiguiente, nos encontramos con una civilización vuelta hacia las primeras realizaciones y no hacia el futuro. La proyección de todo ello en el mundo social es muy sencilla. Tenemos la gran pirámide social, el faraón en la cima, debajo los príncipes y después todos los demás en el lugar correspondiente. Para los antiguos egipcios las cosas eran así. Había la clase de los escribas en la que se reclutaban los dignatarios y los funcionarios. Y en la cima, el mago por excelencia, el que tenía contacto directo con los dioses, cuya propia sustancia era tan sagrada que era un sacrilegio tocarlo. No sé qué alto dignatario tocó al faraón y fue necesario desacralizarlo al instante. Era imprescindible separar lo que era el faraón y lo que era el resto de la humanidad. Aquí, en el cementerio occidental de Giza, comprendemos un poco mejor la concepción del Estado egipcio. La pirámide es el palacio del rey para el más allá. Alrededor de este palacio se agrupan las casas, es decir, las tumbas de los altos funcionarios del reino y de sus familias. De los funcionarios que se ocupaban de la administración de este Estado. En esta sociedad, la mujer tenía un importante papel. Las princesas, hijas de Keope, disponían de tumbas tan grandes como las de los príncipes. Asimismo, ellas aseguraban igualmente la transmisión de la realeza. Se ignora cómo un rey era elegido. El nuevo rey era, por supuesto, un príncipe, pero no necesariamente el primogénito. Sabemos, por ejemplo, que una de las hijas de Keope se había casado en primeras nupcias con el primero en la línea de sucesión, Idufri, y después de la muerte de este con su hermano Kefren, para transmitir la dignidad real. Desde la primera dinastía, las tumbas reales estaban rodeadas de tumbas secundarias. Y hoy se sabe que un gran número de individuos fue sacrificado con motivo de los funerales del rey. Se les enterraba alrededor del rey para que éste tuviera su corte en el más allá. Entre ellos se encuentran algunos enanos. Desde la más remota antigüedad se encuentran numerosos enanos en el entorno del rey. Aquí en Giza hay incluso un cementerio de enanos, lo que demuestra su importancia. Quizás se les juzgaba inofensivos,
Se acercaban al rey sin ningún peligro para él. Le llevaban sus vestidos y se ocupaban de ellos. Quizás fabricaban también las joyas de marfil y otros objetos preciosos. Para acceder a la administración era necesario saber escribir. Un papiro del Imperio Antiguo que contiene consejos de un padre escriba a su hijo fue a menudo copiado y difundido en todas las escuelas de escribas durante 2 milenios. Ser escriba es la mejor de las profesiones. No hay ninguna que se le parezca en todo el país. Incluso cuando es niño, ya le saludan. Le envían para llevar mensajes. No he visto nunca a un escultor enviado a una misión ni a un orfebre de viaje. Pero he visto al herrero trabajando delante de su fragua. Sus dedos son como la piel del cocodrilo y huele peor que las huevas de pescado. El tallista esculpe toda clase de piedras duras, pero cuando termina sus brazos están muertos. Se sienta ante el crepúsculo con las rodillas y la columna vertebral dobladas. El recolector de papiros remonta el río hasta las marismas. Cuando ha trabajado más de lo que sus brazos le permiten, los mosquitos y las moscas lo han acribillado. Por lo que respecta al alfarero, aunque trabaje erguido, el aire que respira quema como el fuego. Sus vestidos están manchados de limo y su cintura llena de cortes. El cazador sufre mucho cuando va al desierto. Lo que da a su asno es más importante que lo que consigue de su trabajo. Sin contar lo que debe entregar a los pastores de las marismas para que le indiquen el camino, y la marcha le deja exhausto. El correo que parte hacia tierras extranjeras lega sus bienes a sus hijos a causa del temor a los leones y a los asiáticos. Y sea su casa de tela o de adobe, no vuelve con el corazón tranquilo. El lavandero lava en la orilla, cerca de los cocodrilos. Su comida está mezclada con toda clase de suciedad, ya que le dan para lavar los vestidos de las mujeres con la menstruación y le dicen: lavador de suciedad, la orilla del río está resbaladiza por tu culpa. El cazador de pájaros sufre mucho. Cuando los pájaros de las marismas pasan por encima de él, dice: «Ah, si tuviera un nido». También te hablaré del pescador. Es el peor de los oficios. No existe trabajo en el río en el que estés tan cerca de los cocodrilos. Cuando llegue el momento de pasar cuentas, no se atreverá a decir que el miedo a un cocodrilo lo ha paralizado. Dirá: «Es el poder de los dioses». Piénsalo bien. No hay ningún oficio que esté exento de amo, excepto el de escriba. Si conoces los libros, todo te irá bien.
En el cuerpo de los escribas, los sacerdotes tenían un papel destacado. Eran designados por el rey, que les concedía numerosos privilegios. Su misión era esencial. Tenían a su cargo la administración de todos los templos reales. Era allí donde el rey recibía el homenaje de los vivos. Las ofrendas y las plegarias eran escritas en papiros. Conocíamos la existencia de los templos funerarios del Imperio Antiguo y sabíamos que allí se celebraba el culto al rey muerto. Pero no sabíamos cómo funcionaban estos templos, qué bienes materiales tenían, ni qué hacía la gente empleada allí. Gracias a una extraordinaria suerte, los papiros que constituían los archivos de uno de estos templos se han conservado. Aquí tenemos un cuadro de servicios. Este cuadro está dividido en casillas y en la parte superior figuran las tareas del personal. Aquí tenemos las tareas que deben realizarse. Aquí el cargo de los empleados que deben efectuarlas. Y en las casillas que corresponden a los días del mes están los nombres de los empleados que han de llevarlas a cabo. Aquí está el que debe pasar la noche en la casa situada ante la puerta del almacén, que se encuentra al norte de la ruta que sigue el sacerdote funerario cuando da la vuelta a la pirámide. La tarea es diaria y está a cargo de un solo hombre. Los que deben llevar la ofrenda divina desde el templo solar, Set y Re, el lugar predilecto de Re, y desde la residencia y el palacio. Los que deben llevar la carne y las legumbres desde el templo solar, Set y Re. Los que deben aislarse fuera de las horas de servicio en el templo. Y finalmente, los que deben realizar los ritos de las estatuas reales el día de la fiesta. Así, por ejemplo, la tarea de aislarse en el templo fuera de las horas de servicio se reparte entre dos categorías de personas. Por una parte, los sacerdotes, y por otra, los empleados del templo, llamados Ren Gentiech. Y aquí, en las casillas del día del mes, tenemos los nombres de las personas de servicio en los dos casos. Como se puede ver, no son siempre los mismos nombres. Están los mismos durante unos días y después se trabaja en alternancia con un colega. Al dorso de este cuadro de servicios tan detallado, encontramos el borrador de un cuadro de servicios efectuado el último día de un mes para el mes siguiente. Las tareas están repartidas de una manera muy general. Los que deben pasar la noche en la azotea del templo, al lado sur y al lado norte, y que tienen la misión de vigilar el paso de las estrellas para saber así las horas de la noche. Fue aquí, en Abusir, en uno de los templos funerarios adosados a las pirámides de los reyes de la quinta dinastía, donde se encontraron estos papiros. Este lugar de culto estaba formado por un santuario, por estelas, por estatuas y por almacenes que contenían ofrendas y objetos de culto. Al lado de los templos funerarios, durante la quinta dinastía, aparecieron los templos solares. Lo que se sabe es que si bien los templos funerarios cada día eran proveídos de alimentos por el templo solar, este no lo era por parte de la residencia. Así pues, el templo solar era un lugar de almacenamiento, un pivote de la economía. Por ello, es lícito imaginar que al lado de los patios y las capillas, tenía que haber también grandes estancias en las que se almacenaba el grano, en las que se guardaban tinajas con víveres y también establos en los que se cuidaban los bueyes que debían servir para los sacrificios
ya que cada día se llevaba la carne al templo funerario. Además, una parte de los bueyes se destinaba a los altares solares del rey. Aquí tenemos un fragmento de un cuadro de contabilidad mensual en el que se detallan las ofrendas divinas, o sea, el pan, la cerveza y los pasteles que iban al templo funerario desde el templo solar, con el detalle de las mercancías que llegaban al templo funerario, así como su procedencia. Aquí, por ejemplo, hay una columna donde están registradas las entregas que proceden directamente de la mesa de ofrendas del sol en el templo solar. Se trata de 14 panecillos y la contabilidad se divide, al igual que en el resto del cuadro, en 3 columnas. Por una parte, en rojo, los ingresos teóricos. Por otra parte, en negro, los ingresos reales. Y después, en rojo, la deuda, lo que no ha sido entregado. El templo redistribuía los alimentos, dado que el rey muerto no los comía, y por consiguiente los empleados del templo se alimentaban de estos bienes, y por descontado también los sacerdotes y sus familias. Así, cada templo funerario y también cada templo divino servía de centro de redistribución de bienes alimenticios que, al no haber moneda, se convertían en unidades económicas. Por eso era tan importante para el faraón reinante mantener el culto a sus predecesores. Aquí se ve que el templo de Neferrir-Karré estuvo activo durante 200 años. Y durante 200 años se llevaron regularmente víveres al templo y se redistribuyeron a los empleados que pudieron vivir de ellos. Esta persistencia de los cultos era también una fuente de riqueza para todo el mundo. Al mismo tiempo, se ve que la pirámide de Kéope realizaba entregas al templo de Neferrir-Karré y que la pirámide de Micerino también las efectuaba. La pirámide de Snofru, en Meidum, hacía envíos que finalmente eran destinados al culto de Neferrir-Karré. Naturalmente, este tipo de cosas sucedía a gran escala, de manera que había cierta relación entre la vida de los vivos y la vida de los muertos, entre la necrópolis y el valle. Era un sistema económico muy activo, de manera que incluso en los años difíciles, en los años en los que había malas cosechas porque la crecida del Nilo no había sido suficiente, la residencia podía repartir bienes y asegurar un mínimo de culto para todos. Esta economía tan sabia no perjudicaba a nadie, ya que los templos eran centros de redistribución de bienes alimenticios y de toda clase de bienes, incluso de telas y de otras cosas. Este régimen hubiera podido durar eternamente, sin lugar a dudas. Pero a pesar de ello, un buen día el imperio antiguo se derrumbó, como un castillo de naipes, y no quedó nada. Uno puede preguntarse por qué este imperio tan floreciente desapareció hacia el año 2100 antes de nuestra era, después de 8 siglos de prosperidad. Asociamos la sexta dinastía al declive del Estado.
En una tumba rica y grandiosa, como la de Mereruca, se plantean ciertas dudas. Las razones del declive deben buscarse en otra parte. Analicemos a un funcionario como Mereruca. A diferencia de lo que sucedía en la Cuarta Dinastía, cuando todos eran príncipes, este hombre había triunfado gracias a sus propios méritos. Era hijo de una favorita del faraón, pero llegó a casarse con una de las hijas de este, Satnesut-Netjetef, y fue así admitido en el círculo real, en el cual introdujo su propio clan, su gran familia. Esta evolución se acentuó durante la Sexta Dinastía. Desde la Quinta Dinastía, los gobernadores de las provincias soñaban con volver a la residencia real. Pero durante la Sexta Dinastía comenzaron a edificar sus propias residencias. Descubrieron que en las provincias ricas se vivía bien. Si tenían una villa, la ampliaban y hacían un pequeño palacio. Existían rivalidades entre los distritos. Querían enriquecerse. Las tumbas cada vez son más grandes y presentan algunas características de las tumbas reales. Durante la Quinta Dinastía, la familia real no pudo hacerse cargo de las necesidades constantes de la administración. Por ello, tuvo que delegar el poder en una nueva clase de funcionarios. Con el paso del tiempo, el faraón se vio obligado a destacar lejos de su entorno a algunos funcionarios. Les envió al Sudán, les envió a luchar contra los asiáticos, los envió también al Sinaí. Estos funcionarios debían organizar sus expediciones y para prepararlas no aprovechaban la estructura de la administración egipcia, sino que creaban su propia administración, formada a veces por 1000 personas que se desplazaban a pie con asnos y víveres. Debían encontrar intérpretes, debían hablar con gentes que no sabían su lengua y tenían la oportunidad de conocer civilizaciones que no eran la suya. Así se dieron cuenta de que se podía vivir fuera de Egipto y de que había gentes que vivían de manera diferente. Este conocimiento, esta toma de conciencia de cosas diferentes, provocó cambios de mentalidad que se manifestaron al volver a su país. El rey ya no les parecía alguien absolutamente necesario, por lo menos respecto al culto funerario. Hicieron que les enterraran en cementerios locales. Así, con el desarrollo del culto osiríaco, desapareció prácticamente la obligación de hacerse enterrar cerca de la pirámide real. Fueron a su propio cementerio y montaron su propia organización, tal como lo habían hecho en sus expediciones. Se convirtieron en señores feudales. Habían conseguido la independencia, y esta independencia fue el fermento de la caída del Imperio Antiguo. El final del Imperio Antiguo coincide con una gran revolución social, una gran revolución política, que es también una revolución en la concepción religiosa. Es decir,
Antes solo el faraón era Osiris. Después, aunque nos parezca algo extraordinario, se constata una democratización, cuyo resultado es que, a partir de entonces, todos los egipcios serán Osiris. Esto nos da la medida de la revolución que debemos hacer en nuestro propio espíritu, ya que se trata de una revolución que, desde un Osiris único, que era el faraón, comportará la presencia de un Osiris en todos los egipcios. Mirad, la cara está pálida. Lo que habían profetizado los antepasados se ha cumplido. El país vive bajo el flagelo de los ladrones y debe irse a trabajar al campo con el escudo. Mirad, la cara está pálida. Y el arquero está preparado, ya que el crimen está en todas partes. Mirad, los corazones rebosan de violencia, las desgracias se extienden por todo el país. Muchos muertos son lanzados al río. Mirad, al final ha sucedido lo que nunca antes había pasado. Hemos caído tan bajo que unos miserables han robado la momia del rey. Mirad, el que había sido enterrado como halcón divino está ahora sobre unas parihuelas, y lo que ocultaba la pirámide está ahora vacío. Los secretos de los embalsamadores se han perdido. Mirad, se han destruido las cosechas en todos los caminos y ya nadie tiene vestidos, perfumes ni aceite y todos dicen, ya no queda nada. El almacén está vacío. Su guardián yace en el suelo entre la hierba. Mirad, han robado los archivos de la augusta cámara. El lugar de los secretos está ahora vacío. Las fórmulas mágicas se divulgan por todas partes y así han devenido ineficaces porque incluso el pueblo las tiene en mente. Se han divulgado los secretos del rey del Alto y el Bajo Egipto. Mirad, las oficinas administrativas están abiertas, han matado a los escribas, han robado sus escritos. El grano de Egipto del cual se vive ahora está al alcance del primero que llega. Aquel que no podía permitirse ni un ataúd posee ahora una tumba. El ganado vaga sin que nadie se ocupe de él. Cualquiera lo coge y lo marca con el hierro candente con su nombre. Mirad, el oro y el lapislázuli, la plata, la turquesa, la coralina, el bronce y la piedra de Nubia lucen en el cuello de las sirvientas, mientras las damas nobles vagan por el país y las antiguas dueñas de las grandes casas dicen, «Ah, si tuviera algo para comer». Mirad estas nobles damas, sufren al verse vestidas con andrajos y su corazón se aflige cuando las saludas. Quien antes se miraba en el agua, ahora posee un espejo de cobre. Los cofres divinos están abiertos. Los músicos están en sus habitaciones y sus canciones de amor son lamentos. Los juglares están inclinados sobre la piedra de moler el grano. No hay oro. Han robado los tesoros del Palacio Real. Mirad, Elefantina y Tinis ya no pagan impuestos a causa de la revuelta. No hay fruta ni carbón de madera. Mirad, grandes y pequeños desean la muerte y los niños dicen, mi padre no hubiera debido engendrar. Creo que la idea de Imhotep fue reproducir alrededor de este vasto complejo monumental de la pirámide escalonada el aspecto de los blancos muros de Memphis, que en cierta manera él petrificó, traspuso en piedra, de manera que permanecieran allí eternamente alrededor de la tumba de su rey Ioser. Un arquitecto que diseñara una pirámide escalonada debía inscribir su perfil en un triángulo. Y en un momento dado hubo un arquitecto que tuvo la idea de materializar este triángulo. Se dijo, así el alma podrá subir al cielo,
a la morada de los dioses. Una pirámide lisa será una puerta directa y propicia para llegar a las estrellas del firmamento o al sol, y a partir de aquel momento todos construyeron este tipo de pirámides. La primera pirámide lisa fue ideada por los arquitectos del rey Snofru, que reinó unos 2600 años antes de nuestra era. Snofru fue el fundador de la cuarta dinastía, el padre de Kéope y el mayor constructor del Imperio Antiguo. Rainer Stadelmann, director del Instituto Alemán de Arqueología de El Cairo, excava y analiza, junto a su equipo, los vestigios de los monumentos levantados por este gran rey que se hizo construir por lo menos 3 pirámides. Nos estamos acercando a Meidum, situado a unos 100 kilómetros al sur de Saqqara. Dejamos atrás la pirámide escalonada de Djoser. Estamos ante la pirámide de Snofru, primer faraón de la cuarta dinastía y al mismo tiempo el maestro de obras más importante del Imperio Antiguo. Snofru mandó construir en Meidum una primera pirámide escalonada de aproximadamente 85 metros de altura. Posteriormente construyó en Dashur una segunda pirámide llamada romboidal de 92 metros y al final de su reinado instaló su tumba en una verdadera pirámide que levantó también en Dashur. Hacia el este. En este momento, Imutes se replanteó el proyecto. Se dio cuenta de que la importancia del monumento no guardaba relación con la amplitud del recinto, que tenía 15 hectáreas de superficie y unos 150 metros de longitud, y quiso hacer algo más espectacular. Entonces tuvo la idea, y yo creo que fue idea suya, de levantar una gigantesca escalera hacia el cielo para facilitar la ascensión del alma del rey a la morada de los dioses, es decir, a las estrellas, que eran consideradas las almas de los dioses y de los reyes. El panteón que acogió a la momia del rey Djoser está instalado en el fondo de un pozo excavado bajo la pirámide. Los egipcios eran más ricos que nosotros. Nosotros queremos tener un alma y un cuerpo. Los egipcios creían que además tenían el Ka, con un papel muy importante. Morían cuando su Ka les abandonaba. A menudo se ha dicho que era el principio vital, así pues seguía viviendo cerca del cuerpo. Por eso debían conservarlo, no podían permitir que se descompusiera, lo cual fue el origen de la momificación. Al principio no sabían muy bien cómo preservar la carne de la descomposición y dejaban de secar completamente el cadáver. Así pues, solo quedaba la piel sobre los huesos. Por encima del esqueleto modelaban una especie de muñeco de tela que reproducía el cuerpo. Recreaban la cara, modelaban la nariz y las orejas, pintaban los ojos y la cabellera. Hacían unas pequeñas orejas de tela perfectamente modeladas. Era extraordinario. Reconstruían todo el cuerpo, incluso los órganos genitales. No faltaban nada. Los dedos de las manos y de los pies. Cada dedo era remodelado y las uñas pintadas. Precisamente el pie de momia que encontré en la tumba de Djoser cuando tomé las medidas del interior era una momia hecha con esta técnica. En 1928, Jean-Philippe Loeg, entonces ayudante del arqueólogo inglés Cecil Firth, entró con él en la tumba sur del rey Djoser a 26 metros de profundidad, unos 4000 años después del paso del último saqueador. La verdadera entrada estaba bloqueada y allí estábamos con Firth. Los obreros intentaban abrir un paso, pero como Firth era un hombre muy corpulento, muy alto, de 1,85 m y aproximadamente 100 kilos de peso, necesitaba una abertura bastante grande para poder pasar. Y entonces me dijo, creo que usted puede entrar. Yo no puedo. Venga, pase y dígame qué hay dentro. Y así fue como entré antes que él.
Llegué a un lugar donde había losetas azules y constaté que buena parte de ellas estaban en el suelo, rotas, puesto que se habían desprendido. Después pasé por una puerta situada a mano derecha y encontré una sala parecida en la que había estelas. Entonces grité: «¡Hay estelas! ¡Hay estelas del rey! ¡Y están aquí!». Entonces los obreros redoblaron sus esfuerzos para agrandar la abertura en el muro. Al cabo de unos minutos, Firth llegó donde estaba yo. Y los dos examinamos de cerca las estelas y seguimos explorando las salas hasta que llegamos al final. Esta tumba, situada al sur del complejo funerario, no estaba destinada a acoger los restos del rey difunto. Es una copia reducida de la verdadera cámara funeraria que se encuentra debajo de la pirámide. Los aposentos funerarios del rey Djoser reproducían el interior y el exterior de su palacio en Memphis. Así, el principio vital del rey, el Ka, podía salir de la tumba, entrar en su morada terrenal y reencontrar allí su corte y sus familiares. Antes de la intervención de Imhotep, para construir palacios, casas y tumbas, se utilizaba como material básico el adobe, elaborado con limo del Nilo, y como armazón se empleaban troncos y ramas de árboles. En el complejo funerario del rey Djoser, la piedra labrada reemplazó al adobe y las vigas de madera, convirtiéndose en material destinado a la eternidad. Antes de nuestra era, cuando el faraón Djoser recibió por tumba la primera pirámide escalonada, ideada por el arquitecto Imhotep. En 1926, Jean-Philippe Loer, también arquitecto, descubrió la silueta de la pirámide escalonada y el recinto funerario del rey Djoser. Se trata de la primera construcción en piedra labrada de la historia de la arquitectura. Jean-Philippe Loer ha consagrado 60 años de su vida a la obra de su colega Imhotep. A él se debe la reconstitución, a menudo piedra a piedra, del gigantesco complejo funerario que rodea la pirámide de Djoser. Lo más importante que había allí, más que la pirámide, al menos para mí, eran los monumentos del complejo que la rodeaban. Eso es lo que estudié con más detalle, más que la pirámide. Era aquella arquitectura sorprendente que surgía de la arena. Aquella arquitectura de piedra labrada y aparejada, la primera que se conoce en el mundo. Y aquellas primeras columnas, aquellas cosas tan diferentes de todo lo que se conocía del arte egipcio hasta entonces. Era un gran descubrimiento, ¿no le parece? A partir de algunos vestigios y unos pocos indicios, Jean-Philippe Loer ha sabido descifrar las intenciones de Imhotep y recuperar las extraordinarias aportaciones del arquitecto. Las excavaciones nos descubrieron su nombre en la base de la estatua de Djoser,
hallada cerca de la columnata de entrada, en la terraza del muro del recinto, y en la parte izquierda de esta base se encuentra el nombre de Imhotep con todos sus títulos personales. Descubrimos que era consejero del rey del Alto Egipto, tesorero del rey del Bajo Egipto, señor hereditario, sumo sacerdote de Heliópolis, en fin, poseía toda clase de títulos. Y además era el jefe de todos los escultores, tallistas, albañiles, etcétera, que trabajaban en los monumentos. Ahora estamos ante la pirámide que concibió, aunque lo que vemos no responde al proyecto inicial, ya que éste sufrió una serie de transformaciones. En su primer estado, este monumento solo comprendía lo que llamamos una mastaba, es decir, una construcción en forma de banco que es visible en la base de la pirámide. Aquí todavía se observa el revestimiento, forma una hendidura en la pirámide, la vemos allí abajo. Después, esta primera construcción fue ampliada ligeramente. El de las pirámides. La civilización egipcia nació hace 5000 años del encuentro de un río, el Nilo, y de un astro, el Sol. Y fue en el punto donde se encuentran el eje norte-sur del curso del Nilo y el eje este-oeste del curso del Sol, donde se erigió la vertical de la Gran Pirámide, la tumba del faraón Kéope. La pirámide de Kéope fue, desde la antigüedad, una de las 7 maravillas del mundo. En la Edad Media se había olvidado que se trataba de una tumba y se creía que era un granero o un observatorio. La Gran Pirámide solo fue estudiada científicamente después de la campaña de Egipto de Napoleón Bonaparte en 1798. Los arqueólogos franceses y alemanes que actualmente investigan los vestigios de los primeros faraones nos revelan los conocimientos que han adquirido sobre la arquitectura y la civilización del período tinita y del Imperio Antiguo, que abarcaron gran parte del tercer milenio antes de nuestra era. Los palacios, las casas y la mayoría de los papiros escritos fueron destruidos muy pronto. El adobe y los materiales de origen vegetal que constituían la arquitectura popular de los egipcios desaparecieron hace miles de años. El único testimonio que subsiste son las piedras empleadas en las tumbas, las pirámides de los reyes y las reinas y las mastabas de los príncipes, princesas y nobles. Los constructores de las pirámides. Los primeros reyes, procedentes del sur de Egipto, conquistaron los pueblos del delta. Fijaron su residencia en Menfis, ciudad situada entre las dos tierras, punto de equilibrio entre el norte y el sur del país. Los faraones del período tinita y del Imperio Antiguo se sucedieron durante 6 dinastías y reinaron 8 siglos. Y fue durante la tercera dinastía, hacia el año 2000,